Bienvenidas y bienvenidos al teórico del capítulo 7 sobre muestreos y población. Acá es importante destacar que este libro, al haber sido escrito por un arqueólogo, tiene una perspectiva bastante especial. Y lo primero que vamos a mencionar es que los muestreos en arqueología implican una dificultad mayor que para el resto de las disciplinas. Y esto es porque de base jamás el arqueólogo puede asumir, como para otras disciplinas, que la población de la cual quiere obtener sus casos de estudios está completa. ¿Por qué? Por la precisa y simple razón de la constitución del registro arqueológico, que por diferentes factores, el paso del tiempo, la formación de sitios, procesos tafonómicos, etc., se destruye. Pero aún así, me parece muy importante rescatar el esfuerzo que hace Drennan en este capítulo para dejar muy en claro que más allá de ciertas visiones puristas, exigentes, que terminan en una especie de nihilismo, en una especie de pesimismo acerca de la arqueología, siempre, aún aunque tengamos muestras sesgadas, muestras que han sido recolectadas por colegas en el pasado, hay posibilidad siempre de trabajar con esos datos. Lo que no implica que más allá de todas estas limitaciones, siempre queramos hacer lo mejor posible para poder diseñar un muestreo que justamente le haga justicia a esta naturaleza del registro arqueológico, que sobre todo lo que ya hablamos antes, cuando vayamos a trabajar, además nosotros mismos y nosotras vamos a estar destruyendo ese registro y por lo tanto eliminando la posibilidad de futuros estudios. Por lo tanto, con más razón, sobre aquellas áreas, sitios y materiales donde no se haya trabajado aún, es que es más importante tener en cuenta los muestreos. Ahora bien, un muestreo va a ser la selección de un subconjunto de elementos de la población. Y la población va a ser el conjunto de todos los elementos cuyas características queremos conocer. Vamos, más allá del concepto, a ejemplos. Y vamos a irnos un poquito de arqueología y vamos a trabajar con el típico ejemplo de el muestreo para las elecciones. La población total de la cual queremos conocer la intención de voto es, obviamente, ojo, fíjense, no la población total de la República Argentina, sino la población total de aquellos que están habilitados para votar, o sea, todos los y todas las mayores de 16 años hacia arriba. Y sobre esa población total de personas que pueden votar es que se realiza un muestreo teniendo en cuenta las características de la población para poder elaborar estas estadísticas con un margen de error de la intención de voto. Lo primero, por supuesto, que se les va a venir a la cabeza es no le pegan nunca. No es así. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay muchos factores por qué han ido fallando las encuestas. Y sí podemos decir, y esto nos va a servir mucho para más adelante, que las encuestas sí fallan generalmente o tienden a fallar cuando la intención de voto está muy pareja entre dos candidatos. Por ejemplo, 51-49%, donde el margen de error a veces es más o menos 2%. Y si ustedes se dan cuenta, con esto que acabo de decir, es tan reñida la elección que ya el margen de error cae de alguna manera
dentro de la posibilidad que gane tanto uno como el otro. Ahora, cuando las diferencias son mucho más pronunciadas, como por ejemplo, digamos, 34% versus 16% versus el resto de los candidatos, la otra mitad de la intención de voto. Ahí sí es mucho más asertivo generar expectativas para la intención de voto. Ahora bien, justamente, ¿cuál es el objetivo del muestreo? Inferir las características de toda la población a partir del análisis de una sola muestra. Fíjense que con el ejemplo que acabo de dar recién, qué curioso, ¿no? Que muchas veces cuando uno va más minuciosamente a analizar cuál es el total de personas encuestadas, no supera a veces 5.000 personas. Uno dice, ¿cómo puede ser que sobre una población de votantes habilitados de más de 12 millones puedan generar este tipo de resultados con solamente 5.000? Bueno, porque muchas veces el diseño está bien hecho. Y muchas veces los diseños sí fallan. ¿Cuál es uno de los grandes problemas ahora con este tipo de muestreos? Que antes se realizaban por teléfono fijo y ahora no es una práctica común que las personas usen teléfono fijo. Generalmente las personas mayores usan teléfono fijo y muchas personas que usan el celular, bombardeadas por redes sociales, por una infinita cantidad de estimulantes, no están dispuestos a responder este tipo de encuestas. Pero bueno, es como introducido este tema porque es uno de los más típicos, conocidos, discutidos y que marcan justamente el rumbo de pueblos y naciones alrededor del planeta. Pero bueno, esto es ya de por sí el concepto tiene que quedar muy claro y generar la idea de algo tan simple y tan bueno como obtener una muestra que si se obtiene de una buena manera nos puede permitir inferir las características de toda la población. Y esto va a tener muchas ventajas. Bien, vamos a ir ahora a ejemplos de poblaciones, pero en arqueología. Por ejemplo, todas las estatuas líticas fabricadas en el Alto Magdalena en el pasado. Nunca vamos a saber cuántas son. Vamos a asumir, por lo tanto, que es infinita. Ahora, es distinto si uno dice todas las estatuas líticas registradas en listados oficiales. Bueno, hay 432. Esa población es finita. Esto también pensémoslo para Mendoza. Todas las puntas de proyectil del río Mendoza. Bueno, infinitas. No sabemos cuántas hay. Ahora, todas las puntas de proyectil recolectadas por Juan Jovinger en 1974 que se encuentran en el laboratorio 3 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, hay, digamos, 1032. Listo. Una población finita. Todas las vasijas cerámicas del sitio S2. Todos los tiestos del área residencial BP 1232. Ambas pueden ser infinitas si las consideramos como un sitio que no se ha excavado del todo y que estamos explorándolo, se ha hecho un cierto muestreo, y a la vez finitas si sobre ese muestreo tenemos el número total de vasijas para este sitio. Bien, acá vamos a seguir charlando, como una conversación, un soliloquio pareciera, pero bueno, sobre cuáles son las ventajas de usar muestras. Muchas veces
es directamente imposible estudiar la población, toda la población. De hecho, en arqueología es considerado ético, por suerte cada vez más, no así en la década del 60, dejar ciertos sectores de los sitios arqueológicos sin tocar, sin excavar, para que en el futuro, previendo que las técnicas de investigación van a avanzar, haya posibilidad de que con metodologías más sofisticadas podamos recolectar mucha más información y de mejor calidad que hoy en el presente. Entonces es, digamos, un principio moral y ético dejar un área testigo en los sitios donde uno trabaja. Ese es, digamos, uno de los principios por los cuales debería ser imposible estudiar toda la población. Otras veces porque no tenemos acceso a la tierra por algún terrateniente o no tenemos los permisos o ocurren catástrofes naturales que han destruido una parte del sitio, entonces sabemos que hay una parte del sitio pero no tenemos el total de todo ese sitio, etcétera, etcétera, muchas causas. Ahora bien, esto es fantástico, esto es muy importante. Muchas veces es más económico muestrear, en cuestiones de tiempo y de dinero. Y esto también se va a relacionar con nuestra pregunta de investigación o con los requerimientos que tenga una empresa X para una obra X del Estado, en un camino, en una represa, en lo que sea. Muchas veces es importante ir con un plan de muestreo para justamente minimizar la cantidad de tiempo y de dinero con la cual podemos obtener esa información. Todo depende del tipo de obra, es algo muy amplio, ¿no? con muchas variantes. Pero en el caso de investigación, además, está relacionado, como hemos ido viendo, una vez que uno tiene una pregunta, una hipótesis y expectativas, uno va a generar ciertos marcadores arqueológicos que va a tener que buscar para responder su pregunta, y allí es que es muy importante tener un buen diseño de muestreo para no recolectar información ni de más ni de menos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces con un muestreo uno puede hacer un análisis más detallado. Por ejemplo, si un muestreo es muy grande o casi total sobre un área inundada en una represa sobre materiales líticos, bueno, a lo sumo vamos a poder identificar materias primas, tipo de artefactos en cuanto a lítico, y para de contar porque juntamos 70.000 muestras, o a ver, 70.000 casos, por ejemplo. Ahora, si hicimos un muestreo inteligente de todo ese área, uno puede ir mucho más fino, ver el tipo de lasca, ver el tipo de instrumento, ver las longitudes y otras medidas métricas, etcétera, etcétera. Esto también nos va a permitir evitar errores que aparecen al estudiar cantidades muy grandes de elementos. Y dadas ciertas condiciones, vamos a poder calcular las probabilidades de que la muestra analizada resulte en inferencias erradas. Esto es ni más ni menos que tan confiados vamos a estar de que nuestra muestra es realmente representativa de la población de la cual proviene, algo que vamos a trabajar mucho más adelante.